tardes. Quiero compartir con ustedes que en el día de hoy he enviado una comunicación al señor Presidente de la República en la que le expreso en sentir de la Fiscalía algunas preocupaciones sobre el texto que ha sido sometido a su consideración como proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia Transicional JEP, preocupaciones que, a juicio de la Fiscalía, afectarían los fines de la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y desde esa perspectiva son inconvenientes a la política criminal del Estado. Se trata de 4 aspectos que fueron debatidos en el Congreso de la República plenamente. El Congreso arbitró todos los puntos de vista. En el seno del Parlamento se llegó a un consenso sobre esos puntos, pero lamentablemente el texto que ha llegado a la consideración del Presidente de la República modifica sustancialmente ese consenso al que se llegó en el legislativo y puede generar graves impactos a la política criminal del Estado. En primer lugar, los reinsertados que continúen actividades de narcotráfico como delito permanente pueden conservar los beneficios de la JEP y no serán sujetos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Como ustedes recordarán, una de las principales preocupaciones en el debate en el Congreso por parte de la Fiscalía es que se definiera quiénes serían las autoridades encargadas de definir las responsabilidades penales en el caso de los delitos de ejecución permanente. Siempre dijimos que con base en el acuerdo de paz que expresamente dice que la JEP conocerá únicamente de los delitos que se conozcan o se cometan hasta la firma del acuerdo, si había delitos que se prolongaban en el tiempo con posterioridad al acuerdo de paz, la competencia para conocer de esos delitos debería ser de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación. Y esa tesis fue incorporada a un texto constitucional. En efecto, el inciso segundo del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo número 1 del 2017 expresamente establece que la ley tiene que definir las circunstancias en que la justicia ordinaria debe conocer esos delitos de narcotráfico de ejecución permanente. La ley estatutaria, a iniciativa de la Fiscalía, contempló precisamente en el artículo 62 de la ley estatutaria aprobada por el Congreso de la República lo siguiente: la jurisdicción ordinaria tendrá competencia respecto de cualquiera de las conductas referidas, nos referimos a narcotráfico que se prolongue, cuya comisión haya iniciado antes del 1 de diciembre del 2016, cuando se hayan realizado actos de ejecución después de dicha fecha. Desafortunadamente, el texto no quedó así y se dice en la sentencia C-080 que la JEP, o sea, no la jurisdicción ordinaria, no la Fiscalía General de la Nación, es competente para conocer de los delitos de ejecución permanente cuya comisión hubiere comenzado antes del 1 de diciembre de 2016. En síntesis, con el texto que se ha sometido a la sanción presidencial, los delitos de ejecución permanente, que fueron uno de los puntos
fundamentales de la participación de la Fiscalía en la construcción de la justicia transicional quedan en cabeza de la JEP y no de la Fiscalía General de la Nación. Esto significa algo muy importante y muy delicado, muy delicado. Y es que no es el prurito de competir por una competencia que le quede a la JEP o a la Fiscalía, no. Es que si queda en cabeza de la JEP el conocimiento del narcotráfico, si perpetúan en el narcotráfico los reincidentes, se quedan con un régimen legal de beneficios. Entonces, que el país sepa que de cobrar vida jurídica estas disposiciones, los reinsertados que continúen en actividades del narcotráfico tendrán beneficios de naturaleza legal. Eso es contrario a natura y contrario a la razón y altamente inconveniente en un momento en que estamos viendo que está gravemente afectada la política contra el narcotráfico en Colombia, porque constituiría un incentivo perverso que los reincidentes continúen en el narcotráfico y tengan penas a lo sumo entre 2 y 5 años, mientras un campesino tiene en Colombia por cultivos ilícitos hasta 16 años de prisión. Eso es absolutamente inconveniente y por esa razón le hemos planteado esta dificultad que se ha generado al presidente de la República con ocasión del trámite que debe desarrollar con ocasión de la ley estatutaria de la JEP. Segundo, siempre desarrollamos en las discusiones en el Congreso la idea de que el principio cardinal de la justicia transicional de no repetición significaba que los reinsertados no podían volver a delinquir. Y claro está, si delinquían y de manera grave, como puede ser que vuelvan al secuestro, que vuelvan a los homicidios, que vuelvan al narcotráfico, que vuelvan a la extorsión, que en esos casos perdieran todos los beneficios del sistema de justicia transicional. La sociedad colombiana no comprendería que los reinsertados que vuelven a cometer delitos mantengan los beneficios del sistema de justicia transicional. ¿Cómo puede ser que tengan privilegios de penas, que no tengan tratamiento penitenciario e inclusive que no se expongan a la extradición aquellos reinsertados que siguieron por el camino del delito? Desde el día de mi posesión le dije a los colombianos que me encargaría de asegurar que los beneficios de la justicia transicional no fueran compatibles con la reincidencia en los delitos. Pues bien, en el trámite parlamentario, este fue uno de los temas más difíciles de consensuar, porque los asesores jurídicos de la FARC, con el concurso del asesor del gobierno en ese momento, el abogado Yesir Reyes, sostenían que el deber de no repetición significa que los reinsertados se obligan a no volverse a alzar en armas, simplemente. Y como Fiscalía General de la Nación manifestamos nuestra grave preocupación de si ese era un objetivo de política en la transición hacia la paz, de decirle a los reinsertados: basta con que ustedes no se declaren en rebeldía nuevamente frente al Estado de Derecho y si siguen cometiendo otros delitos no van a perder los beneficios del sistema de justicia transicional.
Nosotros consideramos que el principio de no repetición es absoluto. Y así se lo expresamos al anterior gobierno, al legislativo, y tanto el anterior gobierno y el Congreso de la República entendieron la preocupación que expresaba la Fiscalía General de la Nación. Y por esa razón, en el texto de la ley estatutaria se dispuso, aprobado por el Congreso, artículo 20, numeral primero, que quienes incurran en nuevos delitos dolosos, homicidio, narcotráfico, secuestro, extorsión, con penas privativas de más de 4 años, perderán todos los beneficios. Perderán todos los beneficios. En consecuencia, los beneficios punitivos, los beneficios de tratamiento penitenciario e inclusive la garantía de no extradición están llamados a perderlos quienes vuelvan por el camino del delito y no se reinserten a la vida civil como cualquier ciudadano. Desafortunadamente, este principio consensuado fue declarado parcialmente inexequible y la expresión todos los beneficios fue suprimida del texto de la ley estatutaria, con lo cual quienes reincidan en el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, continuarán gozando de los beneficios de la JEP. Y se le da a la JEP la facultad de revisar esos beneficios con criterios de proporcionalidad y gradualidad sin más definiciones que el enunciado que acabo de hacer. Es decir, de acuerdo con su libre albedrío, discrecionalmente la Fiscalía, frente a los reinsertados de la guerrilla, podrá decir cómo será su tratamiento, pero en el marco de los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz. De entrar en vigencia la norma, entonces convivirán los privilegios y los beneficios de la JEP con el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, que son evidentemente graves delitos que deberían tener otro tratamiento a juicio de la Fiscalía General de la Nación. Y no es un asunto de poca monta. Quiero que el país sepa que en lo que va corrido de la reinserción, tenemos ya 361 investigaciones, 31 casos por tráfico de estupefacientes y armas de fuego, 24 homicidios, 22 amenazas, 10 casos de delitos sexuales, 10 casos de secuestro. Y de entrar en vigencia esta disposición quedaría claro que serían de conocimiento de la JEP las conductas anteriores con los beneficios anteriores. Desde el punto de vista de política normativa, de política criminal, es un mensaje claramente equivocado, porque la reinserción es para que los desmovilizados entren a la vida civil como los ciudadanos de bien, pero ni más faltaba que puedan seguir delinquiendo y manteniendo los beneficios por los delitos cometidos durante el conflicto armado. Esa es una posibilidad que realmente los colombianos tienen que entender por qué la Fiscalía le hace este reparo al proyecto que ha sido sometido a la sanción del señor presidente. Un tercer punto tiene que ver, y me permití hacerlo con ustedes como para exponerles claramente nuestras preocupaciones, más allá del texto que les vamos a entregar de la carta que le he dirigido al presidente. Un tercer punto tiene que ver
con las investigaciones de los delitos relacionados con el conflicto. Desde los acuerdos de paz y en la ley quedó establecido que los delitos del conflicto armado se siguen investigando en la Fiscalía General de la Nación, aún hoy en día, como ustedes lo saben, hasta que la JEP expida la resolución de conclusiones, lo que no ha ocurrido y se va a tomar todavía un tiempo. Es más, recordarán ustedes que el pasado 31 de octubre, para hacer claridad en un punto que no es de conocimiento claro de la opinión pública, dijimos específicamente en un comunicado de prensa que suscribimos la JEP y la Fiscalía, que los delitos del conflicto armado seguían siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, no por la JEP, hasta cuando ellos asuman la competencia, que será algo que, como he dicho, vendrá cuando expidan las resoluciones de conclusiones. En el debate parlamentario se suscitó la iniciativa por parte del gobierno de que en el caso de las investigaciones en curso, la Fiscalía no pudiera realizar ningún tipo de diligencias. Existía la preocupación, particularmente por los asesores jurídicos de la FARC, que la Fiscalía los citara a audiencias de interrogatorios, audiencias de declaración jurada, en fin. En el debate en el Congreso expusimos que era imposible avanzar en las investigaciones si no podemos hacer las diligencias. Y el Congreso entonces tomó la decisión, en su momento, en el literal J del artículo 79, de que la Fiscalía podía seguir avanzando en las investigaciones, podía seguir haciendo las audiencias, pero que lo que no podía era imponer medidas de aseguramiento, órdenes de captura o llevar a cabo sentencias, que se profieran sentencias en la justicia ordinaria, porque de lo que se trata es de que se lleven a efecto las investigaciones. Eso es lo que dijo en su momento el artículo 72 del proyecto de ley estatutaria. Ocurre que este artículo fue declarado constitucional sujeto a una condicionalidad, y es que la Fiscalía pueda seguir las investigaciones, pero dice expresamente la Corte Constitucional que la Fiscalía no podrá ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales, con lo cual la Fiscalía queda completamente maniatada. ¿Cómo vamos a poder hacer investigaciones si no podemos citar audiencias de interrogatorios, si no podemos citar a las audiencias propias de la investigación penal? No podríamos hacer audiencias para búsquedas selectivas, por ejemplo. No podríamos llevar a cabo diligencias ante jueces de garantías para la legalización de interceptaciones, etcétera. La investigación quedaría prácticamente eunuca. Y eso es una disrupción desde el punto de vista del ejercicio de la jurisdicción. La Corte Penal Internacional ha dicho lo siguiente: los asuntos de admisibilidad no pueden ser evaluados sobre la base de procedimientos nacionales hipotéticos y deben estar basados en hechos concretos de una investigación genuina existente en la actualidad. Como la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es residual si no opera la jurisdicción en Colombia, yo quiero llamar la atención de las autoridades nacionales y del país del riesgo que significaría el hecho de que la Fiscalía General y la Jurisdicción Ordinaria no podamos continuar avanzando en las investigaciones en relación con los delitos ocurridos durante el conflicto armado. Ya lo había advertido, lo había puesto en evidencia la Corte Penal Internacional. Es más, el pasado 9 de febrero,
leí el siguiente trino del director de Human Rights Watch, doctor José Miguel Vivanco. Constituye un gran error que se contribuya a frenar los procesos penales en la Fiscalía de Colombia por casos vinculados al conflicto armado. La comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales que se interesan por estos temas empiezan a ver con preocupación la posibilidad de que se inhiba la acción de las investigaciones penales hasta que la JEP asuma competencia. Este es uno de esos temas que a juicio de la Fiscalía es altamente inconveniente. Cuarto, Colombia es suscriptora de tratados internacionales que han incorporado los postulados fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos al bloque de constitucionalidad en Colombia. Y por esa supremacía y los deberes que tiene Colombia en estos casos para perseguir los graves crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, no es posible que se otorgue amnistía o beneficio alguno a los autores de esos graves crímenes de guerra. Por eso, en el debate en el Congreso, y fue acogido el punto de vista de la Fiscalía, se dijo que teníamos que ser muy cuidadosos en el ejercicio del principio de selección para que no quedaran impunes los crímenes de guerra. La justicia transicional no puede dar lugar a que queden impunes los crímenes de guerra. Y por esa razón se dijo en el artículo 19 de la ley estatutaria que en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables. Ese artículo, que fue promovido por la Fiscalía General de la Nación en el debate parlamentario, ha sido declarado constitucional de manera condicionada en el entendido que aquellos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática podrán ser atribuidos a los máximos responsables. ¿Esto qué significa? Que si en los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sistemáticos se autoriza a que los responsables sean exclusivamente los máximos responsables, los autores materiales de los genocidios, de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra podrían verse favorecidos con la renuncia de la acción penal. Eso es inaceptable en el derecho del siglo XXI, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y eso lo puso de presente al país la señora fiscal de la Corte Penal Internacional. Es decir, en los dictados de la doctrina internacional, este es un principio ampliamente decantado y el país no puede correr el riesgo, no puede correrlo, de otorgar beneficio como la renuncia a la acción penal a los autores de los crímenes de guerra, los genocidios y los delitos de lesa humanidad, so pretexto de juzgar exclusivamente a los máximos responsables. Los principios del derecho internacional dictan una cosa muy distinta y forman parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. Por ello, sería algo realmente complejo e inconveniente que diéramos este paso abrigando el riesgo de que queden impunes en grado de autoría los crímenes a que he hecho referencia. Por esa razón, le he dirigido en el día de hoy una carta al presidente de la República exponiéndole estos temas. La Fiscalía considera que el debate
acerca del juicio de conveniencia sobre algunos artículos, no sobre la ley estatutaria, sobre algunos artículos, es necesario, es imprescindible. El debate no puede darse sobre la forma, si vamos o no a darle la posibilidad a que el poder presidencial, como lo establece la Constitución Nacional, hace las valoraciones en términos de conveniencia pública, es un tema formal y político, sino el debate tiene que darse sobre los temas de fondo. Nadie ha mencionado hasta hoy ninguna preocupación sustantiva. La Fiscalía quiere poner estos temas en la discusión pública. ¿Habrá beneficios para los reinsertados cuando subsistan en la comisión de delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión? ¿Será posible que en el caso de los delitos de narcotráfico de ejecución continuada, los reinsertados continúen con los beneficios de la JEP y no se sometan a las leyes de cualquier ciudadano? Que si perseveran en los cultivos ilícitos, las penas sean de 2 a 5 años y no de 16 años, con penas de prisión efectivas, como le ocurre a otro ciudadano. ¿Vamos a renunciar a la acción penal frente a los graves crímenes de guerra para autores materiales que no sean máximos responsables? Estamos dispuestos en Colombia a dar el paso de que las investigaciones penales se suspendan por un tiempo prolongado mientras la JEP asume competencia por los delitos del conflicto armado. Esas son las preguntas, son las graves preocupaciones que hoy tiene la Fiscalía General de la Nación y que ha sometido al conocimiento del señor Presidente de la República. Les voy a compartir la carta que dirigí a él para que ustedes puedan tener ya todo el contexto, toda la historia. Estos fueron temas, acuérdense, lo de los delitos de ejecución permanente que nosotros tanto debatíamos, que logramos el consenso, que ganamos en el Congreso de la República mayoritariamente, con un amplísimo consenso, con el tema de que si reincidían perderían todos los beneficios, amplísimo consenso en el Congreso. Y esos textos están hoy por fuera de la ley que se ha sometido a la sanción presidencial. El país tiene que tomar una decisión y tiene que ser la que más le convenga al Estado de Derecho, a la justicia en su conjunto, a la reparación moral de las víctimas, que son el centro del proceso de paz. Muchas gracias.